Como en todo juego de mesa, en una partida hay un sinnúmero de decisiones que hay que ir adoptando y eso va a determinar naturalmente el éxito o no al final de la misma. En un juego estilo 18XX, esto se traduce en cuando funjo como inversor, como persona natural, qué acciones comprar, qué acciones vender, ¿cierto? Luego, como presidente de una empresa, dónde construyo, hacia dónde me dirijo, cómo hago mis líneas para tener una fuente de ingresos permanente. Sin embargo, hay algunas decisiones que son más trascendentes que otras, obviamente. Algunas son de rutina, ¿cierto? Voy a construir para allá, pero me equivoco, luego puedo cambiar, ¿cierto? Mejoro una ficha aquí en vez de haberla mejorado allá, puede ser al revés, etcétera. Pero hay 7 situaciones que yo he estimado donde se producen efectos de mediano y largo plazo que pueden ser más interesantes de analizar, ver cuáles son los posibles impactos y especialmente este video como está hecho para gente que está empezando en el mundo de los 18XX para poner mayor cuidado y tal vez incluso advertir al grupo de juego para que en el fondo les sea más interesante, más entretenido el juego. En un video próximo haremos un análisis de situaciones más específicas de juegos que tengo actualmente en mi ludoteca. En fase inicial, antes de empezar las rondas accionarias y operativas normales, típicamente en un juego 18XX tenemos la etapa de adquisición o subasta de las cartas especiales. Aquí, por ejemplo, en 1830, ¿cierto? Tenemos 6 cartas especiales que se les denomina típicamente compañías privadas. Se les denomina compañías para mantener un poquito la nomenclatura del juego. Y son privadas porque nadie puede tener acciones en esas empresas. Sin embargo, en realidad funcionan como unas cartas que dan facultades especiales al jugador o, si se venden luego a la empresa, a la empresa. ¿Qué cosa es lo que es importante acá? Primero que nada, porque la plata que yo gaste en estas cartas especiales es dinero que yo no voy a tener para comprar acciones de las empresas principales, que son aquellas que obviamente van a dar el mayor nivel de ingresos. Si yo reservo dinero para poder luego abrir una empresa principal, necesito entonces no gastarlo totalmente en esta fase inicial. Segundo, porque también puede determinar quién va a ser el jugador de inicio en la primera ronda accionaria. Y puede ser también importante eso por definir quién va a comprar la primera empresa, quién va a abrir la primera empresa. Otra cuestión que es decisiva en este punto también, y por qué es importante esto, porque estas cartas especiales efectivamente a uno le van a dar una cierta cantidad de ingresos ronda operativa tras ronda operativa al jugador y luego eventualmente a la empresa. Y eventualmente también hay juegos donde yo la carta especial se la puedo vender a la empresa a un precio incluso mayor del costo nominal que yo tuve, lo que permite hacer maniobras. Entonces la cuestión está, yo quiero hacer ese tipo de maniobras, quiero irme por el lado de tener una empresa a la cual extraerle el dinero para que me compre la carta especial y yo quedar con más dinero para luego efectivamente comprar más acciones que estén más rentables. Una opción. Otra opción, gastar menos dinero y llevarme las cartas especiales más baratas, que me dan menos dinero cada ronda operativa, pero que me permitirán empezar la primera ronda accionaria con más dinero para comprar acciones o abrir empresas. Entonces, aquí hay una cuestión que podría ser decisiva eventualmente. Siempre uno en estos juegos hay vaivenes y uno puede remontar situaciones adversas y terminar ganando la partida, ¿ok? Pero esta es una situación importante, diría yo. Esta es primordial. ¿Por qué? Porque es una sola vez en la partida, ¿ok? Decisiones de construyo para acá, construyo para allá, son cuestiones que se pueden ir cambiando en el transcurso de la partida, pero esto es irrevocable. O sea, yo me quedé con esa tarjeta, me quedé con ese ingreso y ya eso ya no lo puedo cambiar. En síntesis, este es un momento decisivo dentro de la partida, el inicio de la misma. Por eso, en algunos juegos, como en 1830, donde hay que subastar y los novatos no saben cuánto hay que pujar realmente para llevarse una tarjeta, para ver cuál es el diferencial que me quedo, son complicados. Algunos juegos más amables hacen un drafting de cartas especiales, es decir, el último que va a jugar en ronda accionaria empieza seleccionando una de las cartas, etc. Hay métodos más amables. El de la subasta exige tener una mayor comprensión de los efectos que va a tener cada una de estas cartas especiales y el dinero con el cual me quedo. La siguiente cuestión importante, ya en ronda accionaria, y particularmente en la primera ronda accionaria respecto de algunas cuestiones, es en la compra y venta de acciones. Evidentemente eso es una cuestión importante durante todo el transcurso de la partida, pero son mini decisiones. Lo importante y lo más trascendente es cuando se abre una empresa nueva, ¿ok?
Al principio de la partida es cuál es la empresa que estimo yo, viendo el tablero, o porque históricamente así ha sucedido, es la mejor para empezar el juego. A diferencia de Steam, por ejemplo, donde en cada partida la distribución de cubos difiere y por lo tanto hay que ver los posibles negocios que se pueden hacer, aquí el mapa siempre es el mismo, típicamente, ¿ok? Las localidades y los valores son siempre las mismas, por lo tanto uno ya puede tener una idea más o menos clara de cuál es la empresa más interesante para empezar. Típicamente, por ejemplo, aquí en 1830, en esta zona que estoy mostrando, es donde normalmente se inician las empresas. Entonces se comprarán las acciones. Ahora, segunda cuestión importante, ¿a qué precio voy a abrir una empresa? Porque naturalmente si le pongo un precio, supongamos que la variación sea entre 60 y 100 pesos por cada acción. Mientras mayor dinero yo le ponga al valor de la acción, significará que la empresa va a recibir, cuando reciba el capital, más dinero también. Ya sea porque se le están vendiendo las acciones y se entrega el dinero acción tras acción, como en 1846 o 1849, o porque simplemente se le entrega el capital completo. O sea, 10 por 1000 sería en el caso de una empresa valorizada al inicio, valor par se llama, de 100 pesos. Más dinero para la empresa implica más posibilidades de jugar en el tablero. Pero más dinero para la empresa, el mayor valor, como yo tengo que pagar el doble para la acción inicial, implicará también que me quedaré con menos dinero para comprar otras acciones de otros jugadores eventualmente, de empresas que manejan otros jugadores. O la situación de que yo no logre comprar la cantidad de acciones mínima para que la empresa empiece a operar, que son o del 50% o del 60%. O sea, 6 acciones, por ejemplo, en 1830. Entonces aquí hay una decisión importante, es, ¿abro una empresa nueva? O, especialmente si ya el juego ha empezado, o compro acciones de la empresa que ya están en oferta todavía. Si quedan acciones acá, por ejemplo, de la empresa azul, aquí vemos, y la empresa azul ya está dando dividendos, me está dando por vuelta 10 pesos por cada acción, 20 pesos por cada acción, la pregunta es, ¿vendo algunas acciones de la empresa azul para empezar yo una empresa nueva o no? O aunque no tengan que vender, pero sí he estado acumulando alguna cantidad de dinero, ¿sigo comprando acciones de la empresa que me está dando o tengo que tomar la decisión de abrir una empresa? Ahora, típicamente es conveniente manejar alguna empresa. ¿Por qué? Porque yo defino mi propio destino, yo me cuidaré de que tenga los trenes, porque además, efectivamente, el presidente tiene un certificado accionario que equivale a 2 acciones, y por lo tanto, como hay limitaciones en cantidad de certificados, ahí tengo un cupo más de acción. Si normalmente tuviera 16 acciones posibles, ahí tendría 17 en el fondo, o 18 si tengo el certificado de presidente de dos empresas. Entonces, yo creo que ahí hay una cuestión que siempre conlleva a que uno abra empresas. El punto está en qué momento lo hago. ¿Qué es lo que estoy dejando de ganar a cambio de abrir una empresa? Y otra cuestión que hay que definir. Esa empresa, en este juego en particular, ¿se me permite que la tenga como empresa de papel, empresa fantasma? Es decir, una empresa que va a empezar en un rincón del mapa donde no va a tener una línea ya predefinida y no voy a tener una vía comercial y por lo tanto yo puedo hacer que la empresa tenga dinero, tenga el 100% del capital, por ejemplo, 1000 pesos, y esa plata usarla para beneficiar a otra empresa mía, ¿cierto? Que esa empresa, por ejemplo, compre un tren que ya está a punto de eliminarse, un tren de 2, se lo compra en los 1000 pesos. Y dejo a la empresa potente mía con un catch de 1000 pesos para comprar un tren mucho más potente. Entonces, ¿tendré la posibilidad de tener una empresa fantasma? ¿Sí o no? Estas son las decisiones que pueden ser trascendentes para el resto de la partida. Y se toman precisamente en este momento. También en ronda accionaria. La siguiente cuestión. ¿Me deshago de una empresa? ¿Cierto? ¿Vendo acciones para deshacerme de una empresa? Vender acciones es una micro decisión permanente, pero esta de vender todas las acciones de una empresa, o casi todas, dejándome una sola, para que yo pierda la presidencia y dejarle la presidencia a otro jugador, es una decisión que se hace cuando la empresa está a punto de perder sus trenes o su tren, o ya no tiene tren simplemente, y yo quiero que otro sea el jugador que se haga cargo de completar el dinero que le falte a esa empresa para adquirir un tren. Si es que ya es obligatorio tener un tren, por ejemplo. ¿Ok? Entonces la cuestión está, ¿me deshago? ¿Cómo preparo este camino?
¿Cómo manejo para que yo sea el jugador de inicio de tal manera de que no tenga ninguna opción otro jugador que sino aceptar la empresa? Porque si ese jugador ve que yo voy a hacer la maniobra y él juega antes que yo en la siguiente ronda accionaria, probablemente se va a deshacer de algunas acciones para que yo no le pueda traspasar a la mala una empresa. Pero si ese jugador juega después que yo en esta ronda accionaria, porque yo soy, por ejemplo, el jugador de inicio, o el segundo en la fila, y él es el tercero, entonces no va a poder defenderse. Entonces la cuestión está en cómo preparo yo este desembarco de una empresa que yo no quiero. ¿Ok? Entonces yo tengo mi empresa, acá por ejemplo, y yo digo, no, este no tiene tren, se va a punto de, y el que sigue, que estoy el jugador de aquí a la izquierda, tiene más acciones que el otro jugador y lo voy a dejar como presidente. Yo simplemente le chanto la empresa. Esto puede ser gravitante porque puede dejar al jugador que recibe esa empresa efectivamente en una muy mala situación económica personal. Otra cuestión importante en ronda accionaria es quién va a ser el siguiente jugador que tenga el trencito o el priority deal para empezar la siguiente ronda accionaria. Normalmente los juegos tienen su propio sistema o mecanismo. Nosotros hemos utilizado exitosamente, estimo yo, uno que nos indica lo siguiente: cuando estamos en ronda accionaria, es mi turno, y yo digo paso en forma irrevocable o definitiva, entonces yo adquiero el trencito y yo voy a ser 100% seguro el primero en jugar la siguiente ronda accionaria. Entonces, tomar esa decisión es súper importante. ¿Por qué? Porque efectivamente yo me estoy preparando para tal vez desembarazarme precisamente de una empresa, o porque queda la última acción vendible de alguna empresa que me es muy interesante, o hay una empresa que quiero abrir ahora porque ya está bien acomodada en el tablero, tiene todos los rieles o las redes ya medias hechas, entonces yo quiero ser el primero. Entonces yo digo paso en forma irrevocable. ¿Qué riesgo tomo con eso? Es que si yo paso en forma irrevocable y luego, por ejemplo, se abre una empresa y empiezan a pasar cosas en esta ronda accionaria, yo ya no puedo participar. Todos están vendiendo acciones de una empresa, yo no voy a poder vender acciones de esa empresa. Es cierto, abrir una empresa nueva que ya está muy bien, que era la que yo quería abrir, yo no voy a poder participar. Entonces, una decisión meditada es yo paso, pero no paso así entre comillas, sino que paso en forma definitiva. Esto se toma del Power Grid Stock Companies, donde efectivamente pasaba esta situación de que el que pasaba en forma definitiva, no pudiendo reintegrarse en esta misma ronda, era el que adquiría el Priority Deal para la siguiente ronda accionaria. Y funciona muy bien. Entonces, aquí tenemos una cuestión que puede ser decisiva en una parte importante del juego, como es el abrir una empresa nueva o deshacerse de una empresa. Ya en rondas accionarias, donde hay que construir las líneas, ¿cierto? Y colocar las estaciones, el hecho de que se coloque una estación es una decisión importante, porque no se hace en todas las rondas. Típicamente una empresa tiene 3 estaciones, una de ellas ya parte al principio cuando empieza la primera ronda operativa, le quedan 2. Algunos juegos tienen empresas con 5 estaciones. Entonces, ¿en qué momento coloco la estación? Coloco una estación para afectar la posibilidad de que alguien más pase. Por ejemplo, aquí yo soy jugador negro, supongamos que empecé aquí. ¿Coloco una estación acá para que nadie me bloquee? ¿O prefiero ahorrarme la estación y la coloco más adelante? Yo diría que una de las maniobras más dolosas, arteras que un jugador le puede hacer a otro es colocar una estación para que esa empresa que tenía una inmensa red que llegaba de lado a lado, por ejemplo en este caso de 1882, y tenía un bono por llegar desde esta zona roja a la zona roja de arriba a la derecha, y le bloqueo la pasada. Y queda reducido su ingreso por ronda operativa a la mitad. Es terrible. Así es un juego 18XX. Entonces, yo reservo una estación para eso, para hacer eso eventualmente, una forma de tener una ventaja por la diferencial que le hago a esa otra empresa en la que yo no tengo ninguna acción, ¿cierto? Si los demás jugadores todos tienen acción de la empresa a la cual quiero afectar y yo no tengo, evidentemente es un win-win para mí, ¿ok? Pero si también tengo acciones ahí, hay que sopesar claramente esa opción, o si prefiero reservar una estación para mi empresa porque quiero expandirme más adelante en una zona que tiene un beneficio extra, como por ejemplo acá arriba, etcétera. Dependerá aquello ya del juego en particular. Pero lo importante está en que el colocar una estación es bastante vital, y muchas veces la gente se olvida de que tienen las estaciones y ve que alguna empresa está ganando un montón de dinero y uno le queda estaciones y tiene el dinero para bloquear y no lo hace. Grave error,
¿cierto? O malgasta una estación. Entonces, una cuestión a tener en cuenta. Una decisión en ronda operativa importantísima que se toma una, dos o tres veces, tal vez, no sé si más, típicamente, es retener dinero y no repartir dividendos. Supongamos que da 200 pesos de ingresos ese tren, los trenes de mi empresa. Por lo tanto, 20 pesos por acción, yo tengo 6 acciones. Soy el principal accionista y presidente. Serían 120 pesos para mis arcas personales. Pero veo que mi empresa tiene un tren que ya va a caer o está próximo a caer. ¿En qué momento yo empiezo a retener para que cuando salga el tren de 4 no me quede sin tren porque se me van mis 2 trenes de 2? Supongamos que estamos en esa instancia. ¿En qué momento empiezo a juntar dinero? Hay que estar mirando, como siempre, en 18XX, que es un juego tan interdependiente y tan aleatorio en ese sentido. Es poco predecible muchas veces, pero hay que estar viendo bien cómo va el ritmo de los trenes. Hay que ver cada cartola de los demás empresas, cuánto dinero tienen. Aquí voy viendo cuánto dinero tiene esta empresa, qué tren tiene, en qué etapa estamos. Ya, está juntando plata, parece, le falta poquitito. Podría eventualmente retener y comprar el tren inmediatamente, ¿cierto? O uno podría decir, no va a retener y va a tratar de ir juntando platita de otra manera, ¿cierto? Lo mismo de las demás empresas. Entonces uno va viendo por dónde viene la mano con la rapidez con que se pueden ir comprando los trenes y en qué momento va a quedar obsoleto el que tengo actualmente. Entonces, aquí la decisión es súper importante respecto a en qué momento yo empiezo a retener o retengo una vez, que puede que me baste. O simplemente tomar la decisión de no retener y esperar simplemente que se caiga el tren que tengo y yo pongo de mi bolsillo parte del dinero. Especialmente esta decisión más fácil de tomar si es que la empresa ya tiene 600 de los 800 pesos que le cuesta el siguiente tren y yo tendría que poner solamente 200 pesos en mi bolsillo. Puede que sea importante no retener para que no baje de valor accionario en el mercado de valores. Si no baja de valor accionario, no perderé el orden en que van a jugar las empresas, que puede ser importante para los efectos de cómo construyo o qué fichas me van quedando. Por ejemplo, en este juego de 1882 hay escasez de hexágonos, por lo tanto jugar antes puede ser importante para lograr el último hexágono 75, por ejemplo, ¿cierto? La ciudad blanca con una línea recta. Así que hay que aquiletar bien si retengo o no retengo a cambio de gastar de mi dinero y cuánto es lo que estoy dispuesto a gastar. Insisto, esta es una decisión que no es que se tome todas las rondas operativas, pero por eso yo la coloco dentro de lo que son momentos decisivos de un juego 18XX. Otra cuestión importante en ronda operativa es esta cuestión de comprar trenes si yo manejo 2 empresas. Yo manejo 2 empresas, tengo un tren acá, por ejemplo, y tengo otro tren acá, y veo la posibilidad de comprar un tren, le dejo a la empresa verde sin el tren, con el ánimo eventualmente de deshacerme de la empresa verde. Por ejemplo, aquí estoy mostrando el jugador aquí a mi derecha, y eso permitiría potenciar mucho a una empresa de la cual yo presido. Entonces, comprarle el tren a otra empresa también puede ser un momento decisivo que va muy engarzado con el tema de que yo pueda desprenderme de una empresa también, ¿ok? Pero puede que no esté necesariamente engarzado y yo simplemente estoy tratando de potenciar a una empresa más que a otra, ¿cierto? Porque entrego dineros que no son tan ridículos, pero sin embargo voy haciendo un tejemaneje entre 2 empresas. Esto de tener 2 empresas y en qué momento lograr esa situación va muy vinculado con esta cuestión del manejo de los trenes entre 2 empresas. Evidentemente, para que esto funcione, el tener 2 empresas es una cuestión vital. Y nuevamente, aquí, ¿en qué momento yo empiezo la segunda empresa? Porque típicamente cuando uno empieza la segunda empresa, cuando ya hay empresas andando y están repartiendo dinero, yo opto por abrir la segunda empresa a cambio de dejar de comprar acciones de empresas rentables, ya rentables. O muchas veces tengo que vender acciones para poder abrir, acciones de una empresa rentable, para poder abrir esta segunda empresa que me permitirá una mayor flexibilidad. Este tema de la segunda empresa para la venta de los trenes es una decisión importante y hay que planificarla también. Bien, y estos son los momentos decisivos en todo juego 18XX que a mí me parece que hay que tomar mucha atención, que hay que enseñárselos a los jugadores novatos, hay que explicarles un poco las consecuencias y por qué puede ser importante esto para evitar que alguien se quede muy atrás en la cantidad de dinero que está recibiendo y termine 2 últimas horas mirando cómo lo hacen los demás. Si bien es cierto, es como hacer un spoiler de una película,
pero en realidad los jugadores los van a entender rápidamente a partir de la primera partida. O sea, se dan cuenta de lo importante que puede ser que de repente se hagan determinadas maniobras, así que no es un spoiler tan importante. Yo creo que más interesante es que los jugadores aquilaten bien las decisiones y no pasen malos ratos porque simplemente no valoraron bien cuánta plata invertir en las tarjetas iniciales, gastaron demasiado, gastaron poco, ¿cierto? Dónde abrir una empresa nueva, el uso de las estaciones que a veces se olvida de hacerle un uso más activo, tal vez más doloso. El tema de desprenderse de una empresa mala en vez de estar asumiendo siempre y siempre el costo, en circunstancias que se puede planificar, deshacerse de eso, aprender a hacerlo en aquellos juegos 18XX en que se puede hacer. Bien, en un siguiente capítulo, en un siguiente video, analizaremos momentos decisivos en los juegos que tengo actualmente en mi ludoteca. Haremos uno o dos momentos distintivos, diría yo, y decisivos que pueden definir alguna partida de esas.